Bienvenidos amigos a otra edición de Cámara de Crimen. Aquí estamos junto con Rolando Barbano. Esta vez no lo dejé solo. Muy bien. Estamos los dos, como corresponde. Menos mal, Richard, menos mal. Dice, Lo dejaste en menos la mal. gamba el otro día, pero acá está. Bueno, hay cosas que pasan y bueno, en fin. Acá estamos para una nueva edición de Cámara de Crimen. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte, ¿Bien? muy bien, muy feliz de tenerte de regreso. Muchas gracias. La gente escribía en las redes, ¿por qué no está Richard? ¿Qué pasó con Sí, Richard? la gente me pregunta. Y acá está Richard. Acá estamos. Fuimos a la luna y volvimos. Ahí está. Bueno, el tema es este. Vamos a comenzar Cámara de Crimen con una... a ver, la sentencia sería esta. La sentencia es una manera de decir, ¿no? Los errores de los demás en la justicia los paga la víctima, o si la víctima ha muerto, fue asesinada, los familiares de la víctima de manera eterna. Lo paga de manera eterna. Esto es lo que pasa con los femicidios que no se resuelven. Y el de Gisela López en Entre Ríos es uno de ellos. En Santa Elena, Entre Ríos, que tiene Santa Elena, la ciudad de Santa Elena, tiene un lamentable récord, el de femicidios sin resolver. Entre ellos, hoy vamos a hablar de uno que es el de Gisela López, una chica de apenas 18 años. 18 años, Richard, en un programa en el cual nos vamos a dedicar mucho a los femicidios, no solo el de Gisela López de hace 5 años, todavía impune, sino a casos que están pasando ahora, para que le quede claro a alguien que esto está lejos de terminar, que esto que vamos a mostrarlo de Gisela López es algo que empieza a escribirse con nuevas historias hoy, mientras estamos hablando, y esto es sobre lo que estamos tratando de llamar la atención hace meses en Cámara del Crimen. Vamos a empezar con la historia de Gisela López, Richard, porque es una historia emblemática, una historia que Cámara del Crimen viene trabajando hace tiempo. Claro, choca este número, 5 años, una adolescente de 18 años que salió de su casa para ir a la escuela, que desapareció, que estuvo 18 días desaparecida en una localidad pequeña, una localidad que no supera los 17.000 habitantes. La terminan encontrando ahí nomás. Ya vamos a entrar en los detalles. Lo cierto es que hubo acusados, hubo un juicio, hubo gente liberada y en el medio, como decía Ricardo, una familia condenada a sufrir eternamente no solo la pérdida, sino la falta de justicia. Exactamente. Vamos a dedicarnos entonces, sin más prólogo, al caso de Gisela López después de este impacto. Nosotros no pudimos ver el cuerpo de Gisela, yo vi acá en el inicio del juicio el cuerpo de mi hija. Me dijo que la encontraron sin vida, que el fiscal no tenía ninguna duda que era mi hija. Siempre tuvimos la sospecha del fiscal, siempre la tuvo sobre nosotros, hasta que no sé por cómo tuvo información que los detenidos tenían algo que ver con la muerte de mi hija. Jamás quisieron hablar y el que calla otorga, dice, así que yo digo que son ellos. Y lo que pasa es que acá había que apretarle un poquito más y que digan la verdad. Bueno, yo no sé cómo obtuvo información, dijo la mamá de Gisela López. No sé cómo obtuvo información el fiscal para acusar a algunas personas. Pero ese es el segundo paso. El primer paso es lo que ocurrió. Y lo que ocurrió, como bien dijo Rolando, ocurrió hace 5 años. El 22 de abril del año 16. Una chica de 18 años que iba a la escuela en el turno de noche y que volvía a su casa caminando a las 10 de la noche de ese 22 de abril. Volvía a su casa caminando cuando jamás llega a su casa. Richard, la investigación fue un desastre desde el primer momento. Gisela había desaparecido en el camino que hacía habitualmente volviendo de la escuela. Mientras la estaban buscando en esos 18 días donde nadie sabía dónde estaba y todos temían lo peor, alguien dijo, la vieron en Paraná. Sí. Y detuvieron a un hombre en Paraná. Sí. Creyendo, no se sabe y nunca se sabrá en base a qué pruebas, que él podía ser el autor de la desaparición y luego sabríamos de la muerte de Gisela. Era falso eso. Sí. ¿Y cómo se determinó que era falso? Porque el 10 de mayo de 2016 iba un chico a caballo por la zona del Bajo de Santa Elena, de esta localidad donde bien decía Ricardo, era el tercer femicidio ya que se sumaba impune. Va este chiquito
a caballo por la zona del Bajo, muy cerca de la casa de la que íbamos a saber después era la víctima, y se encuentra con el cuerpo de Gisela. Un nene a caballo fue el que encontró, un nene, a caballo fue el que encontró el cuerpo 18 días después de ese 22 de abril. Un nene a caballo. No fueron los rastrillajes, no fueron los helicópteros, no fueron lo que siempre se dice. No, tenemos más de 150 policías rastrillando la zona. Lo único que rastrillan son sus dientes después de comer. No rastrillan absolutamente nada, ni en este caso ni en ningún otro. A ver si nos queda claro. Ni en este caso, ni en ningún otro, en ninguna provincia. Eso es una burbuja de champán que tiran por ahí, que explota rápidamente, pero que se aferra, la gente se aferra a la esperanza de que se está haciendo algo. No se hizo prácticamente nada. Pero hay una cosa que coincide. Vamos a ver el tiempo. Ella desaparece el 22 de abril del año 16 a las 10 de la noche. Y la encuentran. ¿Me podés decir, Rolando Barbano, a qué distancia de su casa este nene a caballo encuentra el cuerpo de Gisela López? ¿A qué distancia estaba el cuerpo que encuentra este muchacho de la casa de Gisela? 168 metros. O sea, si hubiera cuadras en esa zona, 1,5 cuadras de la casa, del lugar donde supuestamente la estaban buscando todos, porque era el lugar al que ella estaba regresando. El camino natural de Gisela salía de la escuela y iba hacia su casa. ¿Dónde la tenés que buscar primero? ¿Cerca de la escuela? ¿Cerca de la casa? En el camino que hacía habitualmente. Es lo primero que haces y después, bueno, si no lo encontrás, amplías la zona, etcétera, etcétera. Quiero decir, es un lugar que está descampado. Sí, es cierto. Pero que a su vez es transitado. Es la avenida General Presidente Perón. Es la avenida Presidente Perón, creo que se llama así, Presidente Perón, no General, Presidente Perón. De ahí, de Santa Elena, es en esa avenida que, bueno, los costados tiene descampado, sí, tiene descampado, exactamente, pero que es transitada. Ahora, si ese era el camino que hacía habitualmente esta chica, evidentemente no solamente se debe recorrer, sino que se debe recorrer y también se debe fijarse para la izquierda y para la derecha, para el norte y para el sur, para lo que miércoles sea. Se debe hacer, no se hizo. Lo hizo un muchacho, mejor dicho, no es que lo hizo, un muchacho que andaba a caballo y lo encontró. Ahora, mientras esto ocurría, pasaron 18 días. Hasta 3 días antes, había un señor que estaba preso en Paraná, capital de la provincia, como todo el mundo sabe. Capital de la provincia, en Paraná. ¿Por qué estaba preso ese señor? Nadie lo sabe, ni nadie lo va a decir nunca, porque es una vergüenza de la investigación. Metieron preso a un inocente para sacarse el tema del encima. El tema era que si esta piba hubiese aparecido en un momento en el cual el inocente estaba preso, se lo encajaban, pero de acá a la luna. A la China no se puede decir más. De acá a la luna le encajaban el crimen. Pero lo debieron dejar libre porque era evidente que no había nada contra él y después apareció el cuerpo de la chica. Yo le voy a decir cuáles fueron los elementos que utilizaron para meter preso a ese señor que no vamos a decir el nombre, obviamente. No tiene nada que ver. No tiene nada, absolutamente nada, un inocente. Sí, a ver, ¿vieron los derechos humanos? Los derechos humanos sirven a favor del inocente. Para eso están los derechos humanos, para proteger al inocente. Se da cuenta, ¿no? Que acá está todo dado vuelta. Bueno, yo le voy a decir entonces, me voy a tirar el reloj para atrás, cómo fue que las pruebas que había contra ese señor. El canto de la mano, ¡pa! La palma de la mano, ¡pa! ¿Se da cuenta cómo lo agarraron? El bastonazo, ¡ping! La cabeza. Así lo agarraron. No hay otra manera para agarrarlo. ¿Cómo se agarra un inocente? De esa forma. Porque el inocente protesta. ¿Cómo se hace para que no proteste y se morfe 15 días adentro? Lo cagan a palo. Ahora, anda a protestar. Anda a protestarle. Mejor no digamos el nombre. Ya está, listo.
Agarraron a un inocente. Bueno, pero el asunto siguió. Dale. Imagínate el problema, Richard, de vos estás investigando la desaparición de una chica, metiste preso a un hombre en otra ciudad, le dijiste a la familia, fue este el que mató, y de repente te encontrás con un cuerpo, que ni siquiera lo encontrás con tu propio rastrillaje oficial, lo encuentra un vecino. El cuerpo de Gisela había sido golpeado con mucha violencia, había sido estrangulado, evidentemente con un cordón, con una cuerda, después iban a aparecer indicios en ese sentido, pero lo que le daba más horror a toda esta situación terrible, que era la noticia del asesinato de una mujer, es que además habían abusado previamente de ella. Y claro, los investigadores se encontraban de golpe con que habían mentido a la familia de la víctima, tenían un cuerpo vejado, violado, golpeado, estrangulado y no tenían ninguna respuesta para dar. Y ahí empezó un nuevo paso de la investigación, un nuevo capítulo de la investigación que aún hoy no ha dado ningún resultado positivo. ¿Por qué? Porque empezaron a buscar testigos en la zona, Richard, a decir, bueno, ¿quién pudo haber visto a Gisela caminando por esta zona? Porque evidentemente nunca se desvió, ella volvía de la escuela, iba llegando a la casa, alguien la tuvo que haber atacado en el camino. Y ahí empiezan a aparecer testigos que dicen, yo vi a un hombre con una capucha, que iba caminando unos pasos detrás de ella, que la iba siguiendo. Sí, iba caminando detrás. El tema de seguir o no seguir es siempre subjetivo. Es decir, ¿cuál es el dato objetivo que hace que una persona diga que uno sigue al otro? ¿Qué somos? ¿Todos espías? ¿Todos 007? Digo, está bien, el dato existe. Había una persona que iba detrás de ella. Ahora, el que lo ve también iba detrás de ella. Y con un problema más. Cuando vos le preguntás a los testigos, Richard, ya son testigos que están basados en su testimonio sobre el horror. O sea, que les están preguntando 20 días después, 25 días después, de algo que tienen que haber visto mucho tiempo atrás y que está, por supuesto, influenciado por el horror de querer resolver el crimen de una vecinita. 18 años tenía Gisela, era una nena prácticamente, una adolescente que estaba estudiando. ¿Qué empezó a pasar a partir de ahí? ¿Quién es el que la seguía? ¿Quién era este hombre que iba atrás? ¿Quién era? Identifiquémoslo porque tiene que ser el asesino. Pues ya estaba dado por cierto que la seguía. Sí, está bien, evidente, el que lo dijo lo habrá pasado a Gisela, qué sé yo. No sé, tendrá mejor reputación en el pueblo que el señor que señaló. El señor que señaló es... El señor señalado es Mario Saucedo, un vecino que trabaja en un horno de ladrillos, un hombre de la zona, que fue señalado por distintos testigos que dijeron, no solo él sería el que la seguía, sino él y gente de su entorno anduvo hablando y todos fueron diciendo que en la casa de este hombre, de Mario Saucedo, hubo una fiesta en la noche en la que desapareció. Una fiesta es como mal llamamos a estas reuniones de violentos, digo, no necesariamente ha sido esta, pero reuniones de gente violenta que secuestra a una mujer y abusa de ella. A eso hemos dado en llamar el periodismo policial, muchas veces equivocadamente, una fiesta. Pero lo que decían los vecinos es, hubo una fiesta, llevaron a una chica por la fuerza y en la casa de Mario Saucedo, este hombre, estuvo también su hijo, estuvo también otro joven, y entre los tres abusaron de Gisela, la terminaron matando, la estrangularon con el cordón de una zapatilla y luego sacaron el cuerpo al lugar donde se encontró, lo dejaron ahí tirado. ¿Quién podía saber de esto? Decían la novia de uno de los acusados, uno de los tres señalados por los distintos testigos, tenía una novia. Esa novia, supuestamente, le habría comentado a otra chica, sí, fue mi novio el que cometió el crimen, el que estuvo en la casa en esta fiesta, le hicieron cosas, así dijo, a Gisela y luego la mataron. ¿Vamos a hacer un repaso? Sí, hagamos un repaso. Hagamos un repaso. Entonces, lo que tenemos es, por dichos, por rumores del lugar, se sabe que a esta chica alguien la seguía o iba caminando detrás de ella, con lo cual, si vos no tenés nada, la seguía. Muy bien. Lo identificás a ese tipo. Identificás y resulta ser que es Saucedo. Saucedo tiene una familia, tiene un hijo que estaba en la casa. Es gente pobre, hace ladrillo. Hay una ladrillería ahí. Más o menos en la zona norte del mismo barrio donde vive Gisela.
Y en la casa, ese día, además de estar el hijo de Saucedo, había un amigo llamado de apellido Vega. Sí, Matías Vega. Matías Vega. Y también estaba la novia. También estaba la novia. Muy bien. Entonces, el asunto es, ¿cómo llegan a todo esto? Bueno, es evidente que se hacen actas judiciales. Vamos a suponer, yo tengo un acta judicial por acá. Bueno, en este momento no tengo una, pero hagamos de cuenta que esta es un acta judicial. En el acta judicial consta nombre y apellido de los testigos que dicen eso. Consta. Acá no consta nada. Lo único que consta es la declaración de una testigo, que le da al fiscal todo el cuento. Le da al fiscal toda la teoría, que el fiscal después replica en el juicio. Porque a estos tres, al Saucedo padre, Saucedo hijo y al amigo de la familia, Vega, que es un pibe que tenía entonces 19 años, Saucedo padre 53, si mal no recuerdo, al momento del hecho. Ahí está, mira, ahí está la foto. Ahí están. Y Elvio Saucedo, su hijo 29, y ahí está la novia de Matías Vega, Rocío Altamirano. Ahí está. Que también tiene que iba por encubrimiento, la novia iba por encubrimiento. Bueno, entonces aparece una testigo, Gisela Gauna. Entonces, bueno, tenemos algo, tenemos una testigo, nombre y apellido, que dice que sabe. ¿Qué es lo que sabe Gisela Gauna? Que la novia de Vega, es decir, esta chica Altamirano, le contó que la habían llevado allí a una muchacha y que le habían hecho de todo, y qué sé yo, y que esto que lo otro, y que la mataron de esta manera. Cosa que luego se comprobó que había muerto de esa forma, que la mataron estrangulándola con el cordón de sus propias zapatillas, las zapatillas de la víctima, pero además con un procedimiento mixto, no solamente con el cordón de la zapatilla, sino además colocándole la mano en nariz y boca, sofocándola. O sea, ese estrangulamiento manual a lazo por el cordón de la zapatilla y además sofocación. Entre los dos mecanismos lo que provocan es la asfixia mecánica. Murió asfixiada de esa manera. Y que luego se deshicieron del cuerpo en ese lugar. Eso es lo que dijo Gisela Gauna. Y así, con esa teoría, con lo que dijo esta chica, el fiscal la toma, la convierte en pieza judicial y la lleva a juicio. Pero hay un problema. ¿Cuál? Perdón, hay un problema. Científicamente, el cuerpo nunca se movió del lugar donde la encontró el nene que andaba a caballo. Entonces, ¿cómo se explica eso de andar hasta la casa y después dejarla en el descampado? El cuerpo ofrece, es una manera de decir, manifestaciones, luego de la muerte, que indican si fue movido o no fue movido. Es una cuestión que los forenses pueden determinar, es más viejo que la medicina forense. Este cuerpo nunca fue movido, o sea, la agresión fue en el lugar donde la encontraron y nunca se movió de ahí. Y todo lo demás, lo que dijo Gisela Gauna, ¿en qué queda? Queda en que sirvió de base para hacerle un juicio a los dos Saucedos más Vega. Sí, en el juicio pasó algo más para sintetizarlo. Esta joven que había dicho que había recibido esta versión de cómo habían ocurrido los hechos, durante el juicio dice: a mí me ofrecieron plata, la policía me ofreció una casa y nunca me la pagó y la estoy esperando. Todo esto llevó a que el fiscal primero sacara a la novia de Vega de la acusación, dijera no la voy a acusar, que acusara a los otros tres, a los tres varones, por la violación y el asesinato de Gisela, y no logró con esto una condena. El tribunal oral absuelve a los acusados con los argumentos que mencionaba Richard. Esto se apela, llega a la Cámara de Casación, la Cámara de Casación dice no, están mal absueltos, hagan un nuevo juicio. Esto se apela ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos dice no, están bien sobreseídos, y esto es llevado por la Procuración de Entre Ríos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde está ahora el caso y donde, según sabemos, Richard, se está moviendo el expediente y podría tener una resolución pronto, una resolución que podría ser: hagan un nuevo juicio contra los acusados. Es posible. O sobreséanlo definitivamente y busquen por otro lado. Lo cierto es que está frenada la investigación a la espera de esta resolución de la Corte, y hay una familia, que es la que estamos viendo en pantalla, que vamos a hablar ahora con que ellos. está esperando
la justicia sobre qué pasó y quiénes lo hicieron, Richard. Por eso ahí tenemos en pantalla a Gabriela, la mamá de la víctima, y a Gabriel, el hermano, Ricardo. Sí, ¿cómo les va? Os saludamos desde Cámara de Crimen, le agradecemos estos minutos con nosotros para hablar de este triste caso que lo sigue conmoviendo a 5 años ya y que tiene una investigación que, bueno, ya lo estuvimos diciendo acá, no ha sido del todo buena, pero que ha llevado a juicio a 3 personas. Nos gustaría conocer la opinión de ustedes, acerca de todo lo que ha ocurrido en estos 4 años. Buenas tardes, María. Buenas tardes, un gusto saludarlo, estimado Canaletti, y a su compañero ahí. Sí, como bien recordaba, 5 años ya de impunidad, lamentablemente, un caso que ha marcado un antes y un después en la sociedad de Santa Elena y en el departamento de aquí de La Paz, en la provincia de Entre Ríos. Si bien remarcar, digamos, varios puntos que se tocaron ahí en el estudio respecto a la causa de un fiscal, digamos, que hoy está totalmente desaparecido del caso Gisela, lamentablemente, sin dar respuestas, si bien con la causa en la Corte Suprema, y allí hubo unos avances, ¿no es cierto?, como que marcaba su compañero ahí, sí, en el piso. Y nada, a la espera a ver de qué es lo que va a resolver la Corte Suprema, siempre, digamos, prevaleciendo en la lucha, pidiendo justicia por Gisela, obviamente. Obvio. Gabriel, y por tantos casos que han quedado impunes. ¿Ustedes qué creen? Gabriel, ¿la familia qué cree? ¿Que estas personas de las que hablamos, las que fueron a juicio, son las responsables del crimen de tu hermana o que hay que buscar por otro lado? ¿Cuál es la sensación como familia? Que ningún fallo la puede cambiar. Es la convicción que ustedes que viven en Santa Elena, que vivieron todo minuto a minuto, tienen y que nadie les puede discutir. Vos, Gabriel, ¿qué pensás que pasó? ¿Fueron estos? ¿Cómo mataron a tu hermana? ¿Cuál es tu sensación? Como hermano, digamos, y como una parte fundamental que ha seguido el expediente todo este tiempo y en la lucha, siento de que sí fueron ellos, digamos, porque si a vos te acusan de una muerte de esta característica, creería que te vas a defender con uñas y dientes, por decirlo de alguna manera. Y también creo que es tener en cuenta, digamos, que hubo muchos testimonios que se cayeron porque la defensa de los imputados les pidió a la Fiscalía sacarlos. Creo que ahí también fue perdiendo un poco de fuerza todo esto, y creo que es bueno remarcarlo, digamos, que si a vos te están acusando de una muerte, creo que vas a luchar contra viento y marea. Y bueno, ellos siempre se quedaron callados, como que quisieron ningunear a la familia, se hacían los cancheros, el fiscal, digamos, tampoco actuó con el rigor que tenía que actuar, la policía también, dentro de la misma fuerza había parientes de ellos, como que ellos estaban asesorados ahí, tantas cosas, digamos, que hay que ir atando, digamos. Tuvieron 3 abogados, disculpame que te interrumpa. ¿Hay un tal Jorge Carpincho Riquelme que es cuñado de Mario Saucedo, que es policía? Era jefe de investigación de acá Santa Elena cuando Gisela se perdió. Sí, o sea, se complica todavía más la cuestión, porque en algún momento la investigación se fijó en lo que estaba haciendo Jorge Carpincho debe ser un sobrenombre, supongo. Jorge Carpincho Riquelme, este policía que me lo acaban de confirmar, ustedes, que es cuñado de Mario Saucedo. Vamos a repetirle al público que Mario Saucedo es uno de los acusados, el mayor, ¿no? Sí, el mayor. El padre de la familia, el cuñado de Mario Saucedo, que, entre paréntesis, no significa esto que lo haya hecho, pero, entre paréntesis, Mario Saucedo tiene antecedentes por violencia de género. Pero bueno, volviendo... Sí, señora, la escucho. 46 denuncias contra la mujer de abuso sexual y de maltrato, de todo maltrato tenía. Sí. Y la señora se presentó para apoyar la causa de Gisela, y de un día para otro ella levantó todas las denuncias que tenía contra el marido. Claro. Y pasa, como siempre digo, si él hacía con la mujer eso, o con las propias hijas, no lo iba a hacer con Gisela, que venía caminando, venía de la escuela. Seguro. Gabriel, hay una testigo que mencionábamos recién con Ricardo,
que en un primer momento contó toda una historia de lo que ella supuestamente había oído de boca de la novia de uno de los acusados, que luego en el juicio se retracta, o por lo menos dice que la policía le ofreció una casa para dar ese testimonio contra los acusados, lo cual hizo que el testimonio se pusiera en duda. ¿Nos puedes contar la situación de esta mujer? ¿Es real que le ofrecieron algo? ¿Es real que ella había escuchado lo que había pasado o hay otra realidad alrededor de esto? Desconozco, digamos, que la policía le haya ofrecido algo. Si bien intercedió homicidios en aquel entonces, la policía de Santa Elena la removieron en su momento, Sí. la cúpula general, desde el comisario hasta el último. Si bien ella cuando testiguó y salió en un medio provincial en la primera instancia de juicio, los jueces, Ricardo Bonasola, María Cristina Van den Broek y José María Chemes, pidieron a la Fiscalía irse al departamento, digamos aquí a 50 kilómetros de Santa Elena. Sí. Llamaron a Vanessa, corrijo el nombre, Vanessa Gauna, para tomarle testimonio de lo que ella había dicho en un medio, que apuntó hacia Riquelme, pariente de Saucedo, Sí. y dijo otras cosas más, digamos, y ahí como que se empezó a caer un poco, porque como que los jueces, Alsina, uno de los abogados más caros de Entre Ríos, de acá el Departamento de La Paz, que no sabemos cómo lo pagaron, más allá de que el Estado te designe uno, y si bien a la víctima nunca le designaron, como que la empezaron, digamos, a tratar de loca, como que ella se drogaba mucho, como que no tenía sustento lo que ella decía. El fiscal como que también le quedó chica esa parte de llevar adelante y acompañar a quien daba semejante testimonio, ¿no es cierto? Claro. Así que bueno, Pero eso también fue contento, lamentablemente. Ese tipo de cosas pasan cuando todo depende de una sola persona, porque bueno, es evidente que le van a buscar hasta el pelo al huevo. Lo que quiero decir con esto es lo siguiente, para ir redondeando. Ustedes tienen, hay 3 personas que todavía no están desligadas del proceso. La Corte Suprema tiene que decidir qué se va a hacer con este caso. No tiene tiempo, pero la causa entró en una vocalía penal de la Corte Suprema de la Nación. Sí. O sea que, digamos que los papeles se mueven, lo cual no significa que salga una resolución en forma inmediata. Ojalá, ojalá. Ahora, 2 preguntas finales de mi parte. Una es, ¿qué les parece a ustedes que fue esta investigación, por un lado? Y la otra es, ¿qué esperan que ocurra con el caso del crimen de su hija y de tu hermana? Y a mí me gustaría que se haga un nuevo juicio. Yo sé que perdimos mucho tiempo, va a ser difícil para conseguir testigos de vuelta en el caso de Gisela. Claro. No mintieron en la cara toda la provincia de Entre Ríos, la fiscalía, todos venían a aplaudirnos y a palmearnos. Hoy en día vos pedís una audiencia, nadie te quiere atender, nadie te quiere escuchar. No es el único caso en Santa Elena, hay un montón de casos impunes que quedaron. Yo, ese día que se encontró Gisela sin vida, yo venía de la Policía Federal. No sé si estaba pinchado mi teléfono o qué, pero solamente con el abogado, el doctor Lemo de acá de Santa Elena, fuimos a la Policía Federal porque había 18 días que ella estuvo perdida, claro. No sabíamos nada de ella. Nos llegamos allá y nos dijeron que iban a agarrar a la Policía Federal el caso. Y cuando llegamos a Paraná, nos enteramos que encontraron algo acá en el Bajo, nos tuvieron hasta las 2 de la noche. Después nos dijeron que era Gisela, nunca nos dejaron ver. También no queda duda porque el bulto que se encontró era muy grande, ella tenía 40 kilos. Muchas cosas taparon. El fiscal ahora tiene un cargo como juez de familia en Paraná. No lo removieron, no le dijeron nada. Y así que la justicia, sí, yo sinceramente, yo veo siempre los programas de ustedes, veo por las víctimas, que no solamente mi hija, muchas mujeres están matando hoy en día. Así es. Y que queden impunes. Yo a mí me gustaría que hagan algo, que los peritos, que trabajen más, que te den algo concreto, porque ella se encontró 49 cabellos de distintos colores, nunca se dio uno que sea de ellos, hasta pelo de chancho se encontró en el cuerpo de ella. Cualquier cosa, claro. Entonces, deja mucho que decir a la justicia Entre Ríos. Bien.
Gracias. Bueno, les agradecemos a los dos la amabilidad que han tenido. Obviamente ustedes verán, como también el público, que en la medida de lo posible, no nos olvidamos de ningún caso. Este caso ya lo hicimos en Cámara de Crimen. Cuando yo digo lo hicimos, es una deformación periodística. Ya lo tratamos en Cámara de Crimen y lo vamos a volver a tratar como lo hacemos ahora y lo vamos a seguir tratando porque este caso no termina. Este caso no ha terminado. Pero nuevamente, le agradecemos mucho en nombre de Rolando Barbano, en el mío, que hayan tenido la amabilidad de tener estos minutos con nosotros. Muchas gracias y tengan la seguridad que lo vamos a seguir. Gracias, estimado Canaletti, y a su compañero ahí en el piso. Gracias por todo. Bueno, lo que quiero decir es lo siguiente, Sí. siempre pasa igual. Sí. Es decir, no solamente agarran a cualquiera, hay un dato que viene a ser la cereza del postre, si se quiere, o la frutilla del postre, la fruta que más le guste, que es el siguiente. Se encontró ADN en el cuerpo de esta chiquita. Es masculino. No corresponde a ninguno de los acusados. Con un cuerpo que según los forenses no se movió del lugar. Con un ADN que no corresponde a ninguno de los tres acusados. Con una testigo dudosa, muy dudosa. ¿Se puede condenar? Ahora, no más allá de los saucedos pueden ser lo peor o lo mejor del mundo, no importa. Digo, más allá de estos tres que agarraron. ¿Se acuerdan de aquel de Paraná que agarraron y no tenía nada que ver? Y otra cosa, este caso está como el 22 de abril del año 16, en nada. No hicieron nada. Y como pasa en Argentina, al inútil, al que no hace nada, le dan un premio, algún ascenso, alguna mejora remunerativa. Vaya a saber. Tremenda metáfora. ¿Entiende? Tremenda metáfora. Richard, decía la mamá de Gisela que ella está notando, está viendo que sigue habiendo femicidios, Sí. que cada vez hay más femicidios, y por eso queríamos detenernos en esto que lamentablemente tenemos que llamar la Argentina de los femicidios, en los casos que nos están rodeando ahora, los que nos están conmoviendo esta semana. ¿Por qué? Hubo uno, Richard, en particular, el de Analía Maldonado, que nos llamó a todos la atención Sí. por la brutalidad y porque hubo unos días en los cuales todos tuvimos la expectativa de que no fuera un nuevo femicidio. Analía era una peluquera que tenía 40 años, que trabajaba en su negocio de Los Toldos, una localidad bonaerense. Ella se había puesto de novia hace un año con un fisicoculturista, con Samuel Llanos. Ahí la tienen Analía. Vamos a hacer una cosa, Rolo, porque acá este es uno de los casos. Vamos a hacer lo siguiente, mire, esto se va a llamar, porque femicidios, ¿usted piensa que los femicidios se terminaron con el que acabamos de relatar recién? No, como dijo Rolando, hay todas las semanas. Se los venimos diciendo, mire, cuando empezó la pandemia de coronavirus, cuando comenzó la cuarentena, el 20 de marzo del año 2020, nosotros dijimos aquí en Cámara de Crimen que hay otra pandemia, la pandemia de los femicidios. Contra esa pandemia no hay vacuna, no hay campaña, no hay nada, absolutamente nada. Lo que hay es solamente dolor, olvido y oscuridad. Se suceden los casos. No vamos a hacer una estadística, pero sí vamos a mostrarle, como dijo Rolo, los de esta semana, además del que dio inicio a este caso, que está abierto, aunque ocurrió hace 5 años, está abierto, hubo otros que sí ocurrieron esta semana. Para lo cual, para presentarlos, como el de Analía, para presentarlos tenemos esta barrida. Dale. Bueno, ahí está. Richard, Entonces, Analía Maldonado. retomemos. Sí, Analía Maldonado, mira cómo se va llenando este mapa, es dramático. Analía se había puesto de novia hacía un año con este hombre, con Samuel Llanos, fisicoculturista, que tenía un gimnasio. El fin de semana fueron juntos a un supermercado, después fueron a cenar a un negocio de Los Toldos, y después de eso, la siguiente noticia que hubo de esta pareja fue que Samuel Llanos salió de la casa el domingo
con el auto de Analía y sin Analía que se la pudiera ver. Los vecinos dijeron, salió el coche de Analía, el Nissan que tenía Analía, lo manejaba Samuel. Analía no se la volvió a ver. Y esto inició una búsqueda de la pareja, de los dos, a ver si se podía encontrar alguna respuesta a esta desaparición, por supuesto temiendo lo peor, y sobre todo a partir de que supimos los periodistas, no sabemos si Analía lo sabía, pero supimos nosotros que Samuel Llanos tenía 11 denuncias por distintos hechos de violencia en la última década. Violencia contra 3 exmujeres, violencia contra el menor de sus hijos, violencia contra otras personas. Había sido agente de tránsito y lo habían echado por ser violento con vecinos de Los Toldos a los cuales había ido a multar. Sí. Un violento. En la búsqueda encuentran una ruta saliendo de Los Toldos, un cuerpo calcinado, envuelto en 2 bolsas. Ahí ya, por supuesto, se temió lo peor de lo peor. Ahí estamos viendo imágenes del lugar de la búsqueda. Con las cámaras de seguridad se logró ubicar a Llanos en Luján. Se había ido a un hotel, terminó siendo detenido y la autopsia terminó determinando que ese cuerpo que habían encontrado era el de Analía. En 2 bolsas. En 2 bolsas. En 2 bolsas. No Dramático. hace falta agregar nada más, ¿no? Y quemado, Richard. Lo que sabemos, y ahora les vamos a mostrar un material exclusivo, un material que no se ha visto en la televisión, en toda la prensa argentina, que la noche después de esa cena de este hombre y de Analía, derivó una discusión en la casa de Analía. Luego de eso, los vecinos supieron, porque vieron humo, que este hombre prendió la parrilla, que quemó cosas ahí y que después se fue con el auto. Hoy se sospecha, por supuesto, que mata dentro de la casa de Analía, que quema el cuerpo en la casa, en la parrilla de la casa, la mete en 2 bolsas y la sube al auto. Pero lo que hay en todo esto, Richard, es el testimonio de un vecino que no se conocía hasta ahora. Un vecino de Los Toldos que entrevistó a nuestro compañero Sebastián Domenech. Sí, señor. Sebastián Domenech estuvo allí cubriendo el caso y entrevistó a este vecino que dio un testimonio exclusivo. Ustedes lo van a conocer ahora en Cámara de Crimen. Lo escuchamos. Yo la escuché por mi ventana. Y dijo, no, para mí estaba ya al aire libre. Era ella. Era ella sí que dijo eso. Entonces yo ahí me vestí, salí corriendo y vine y me quedé acá. Pero ya no la sentí más. Y yo sentí un ruido de moto, parecía que, pero la moto ha venido de aquel lado, de allá y ha pasado. Y yo dije, bueno, por suerte digo, pudo escapar a Analía. Y bueno, me quedé con eso, que Analía había escapado. Y conociendo ahora el final y la autopsia, ese no y el silencio, evidentemente ahí fue el femicidio. Sí, ahí la mató. La mató ahí, sí. La mató ahí. Seguro. Y la mató no en la casa, pero ya la mató. La pelea ha sido acá dentro de la casa. Pero la ha terminado matando afuera de la casa porque si no yo no hubiera sentido el no. Si después, como a las 4 de la mañana, a esa hora tiene que haber hecho la operación de quemar. Sí, dicen que había fuego ahí en la parrilla. Comentarios de otra gente, no mía. Recién ahora puedo hablar. Sí, no podía hablar. Anoche no dormí, no sé. No me siento bien. No sé. Me parece mentira. Totalmente. Mentira. Yo hubiera sabido que iba a pasar. Nunca pensé que iba a pasar eso. Nunca sentimos piola, al contrario. Salía con él muy del brazo para aquel lado a hacer las compras. Y a pie, los dos. Creíamos que andaba re bien. Pero esto no era así. Totalmente distinto. Yo hubiera sabido algo, hubiera salido de otra manera a ver lo que pasaba, para que viera que había gente cerca, que lo estaban viendo. Pero no pensé nada de eso. Tremendo testimonio, Richard. Muy bien. No fue el único femicidio de esta semana. Les decíamos recién, Analía Maldonado, asesinada por su novio que ya está detenido. El otro caso que nos conmovió esta semana es el de Dayana Abalay. En Mendoza la encontraron muerta esta joven de 24 años dentro de su casa, asesinada a machetazos.
asesinada después de haber sido abusada. Una joven de 24 años, mamá de un nenito de 5. ¿Quién la mató? Sebastián Salomón, su vecino, que era conocida hace tiempo, se le metió en la casa, la violó y la mató a machetazos. Esto pasó en Mendoza. Fíjense que esto es federal, porque federal, por supuesto esto no es endémico de una zona, esto está pasando en todo nuestro país. Este es el detenido, el vecino que la saludaba habitualmente, que la conocía, se le metió en la casa, la violó y la mató a machetazos. Terminó confesando lo que había hecho cuando las pruebas ya lo acorralaban. Esto pasó en Mendoza, pero aquí en Capital también hubo un femicidio conmocionante esta semana, Richard. Fue en la zona de Flores. La joven se llamaba Mayerlin Mariana Blanco. Aquí la tienen en pantalla. 24 años, venezolana, inmigrante, había llegado con su marido y con su hijito de 3 años. ¿Quién la mató? Su pareja, su marido, José Antonio Rongel Molletón, del cual ella se había separado 10 días atrás. Ahí lo están viendo, trabajaba de barbero. Este hombre la mató de 20 puñaladas delante del hijito de 3 años. El hombre se escapó, lo dejó al nene con la tía y el nene le terminó diciendo: tía, papá mató a mamá a puñaladas. Fue la tía y sí, efectivamente estaba el cuerpo de Mayerlin, que trabajaba en un centro de cosmética de Palermo. Estaba tirada entre las 2 camas de la casa, asesinada a puñaladas. Richard, este hombre escapó, lo agarró la policía de la ciudad. 3 días después se estaba escondiendo en un hotel, acá en la capital, el otro en Mendoza, el otro en Los Toldos, y estábamos hablando antes de un crimen ocurrido en Entre Ríos hace 5 años, Richard. En Entre Ríos, donde hay otros también impunes. Bueno, que lo hayan detenido a estos tipos no significa que sean condenados. Ustedes saben que una vez que se entra en lo que Kafka definió también, o sea, una vez que uno entra en los tribunales o comienza el proceso, no se sabe qué puede pasar. Pero bueno, los hechos hasta acá, periodísticamente, son estos. Vamos a ver qué ocurre. Pero no queríamos dejar... A veces uno piensa que estas cosas ocurren porque la mayoría, sí, la mayoría, ¿no? La mayoría, nos incluimos también, a pesar de que hacemos estos programas donde mostramos los casos, no le da bolilla. Simplemente no le da bolilla, cambia de canal. ¿Qué va a hacer? Nosotros vamos a seguir haciéndolo. Hay un último caso que tiene que ver con... Es un caso emblemático, es un caso, digamos, paradigmático, si se quiere, de un asalto, una violación de una chica que también volvía del colegio, me disculpan, volvía del colegio y que fue asesinada por resistirse a la violación. Estoy hablando, y pasó hace muchos años, está impune el caso. Estoy hablando del caso de Lucila Giaconis aquí en Capital Federal. Ahí está la foto de Lucila. Tenía 16 años Lucila. Como bien decía Richard, caminaba hacia su casa por el barrio de Núñez, acá en Capital Federal, y la atacó un desconocido. Trató de abusar de ella, de hecho dejó su rastro, dejó el ADN en el cuerpo de Lucila, la mató. Isabel Giaconis, la mamá de Lucila, se convirtió desde entonces en una luchadora, no solo por tratar de conseguir justicia por el asesinato de Lucila, que sigue impune, cumple ahora, el 21 de abril fueron 18 años impune, un crimen que ocurrió a la vista de todos nosotros en la Capital Federal. Ella se convirtió en una de las fundadoras de Madres del Dolor, se convirtió en una de las impulsoras del Banco de Datos Genéticos de Violadores, donde se ha intentado comparar una y otra vez el ADN que se encontró en el cuerpo de Lucila, hasta ahora sin ningún resultado, pero Isabel nos dijo esta semana que la búsqueda del asesino de Lucila sigue activa aún hoy, que creen los investigadores que a Lucila la mató un hombre que estuvo preso por abuso, que fue condenado por otro abuso y que hoy está libre y que lo están buscando para hacerle el cotejo porque no paran, que ya hicieron 50 cotejos de ADN con el que se encontró en el cuerpo de Lucila. Todavía no hubo ninguna respuesta, Richard. 18 años después, 18 años. El sistema sigue buscando al asesino de una nena de 16 años, una nena, por supuesto, que hoy sería adulta, que tendría una vida y a la cual Isabel no ha dejado de extrañar
un solo día. Isabel, una luchadora que merece una respuesta como tantas otras víctimas. Así terminan muchos, la mayoría de los femicidios en nuestro país. Por eso recordamos hoy a Lucila, recordamos tantos casos, pero queremos finalizar que se acuerden de nuestros chicos. esta parte de Cámara de Crimen con Lucila Giaconis. Hay un violador suelto, o sea, en la capital también se consigue. Sí. También se consigue que hagan todas las cagadas habidas y por haber. Todas, todas, ¿eh? Todas. No les quedó una a ver, hay alguna que, no, esta cagada no la hagamos. No, la hacen también. Todas. 18 años. Estuvimos en el lugar, estuvimos donde la atacaron, donde apareció el cuerpo, estuvimos con la madre, todo. Se hizo de todo. Periodísticamente, ahora, no se hizo de todo desde el punto de vista judicial, como en este y en otros casos. Yo sé que a muchos les aburre, esta serie de femicidios y qué sé yo. Se les aburre, sábado a la tarde, me voy a hablar de estas cosas. ¿Y de qué quiere que le hable? ¿Me puede decir que quiere que le hable? Si esto está todo impune. ¿Qué quiere que le meta miedo? No, yo no soy de los que les mete miedo. Nosotros no le metemos miedo, nosotros le mostramos lo que pasa. Le mostramos lo que pasa porque esa es nuestra función. Y lo que pasa es que tenemos una justicia de porquería que no sabe hacer nada, una policía que no sabe investigar, salvo a los sopapos, como siempre. Habrá excepciones, por supuesto. El que labura bien, que señala al que labura mal, eso es ser botón. No, eso es ser buen ciudadano. Porque en definitiva, el Cana es ciudadano también, ¿eh? De los fiscales mejor no hablar. Mejor no hablar de los fiscales, porque todo el mundo pensaba que con los fiscales todo iba a mejorar. Claro, eran letrados, habían terminado una carrera de Derecho, habían dado Derecho Comercial 1 y 2, habían dado Derecho Mercantil, había Derecho a la Navegación, habían dado quiebras, habían dado todo, Derecho Penal 1, Procesal 1, habían dado todas las materias de la carrera de Derecho. Se pensaba que era otra cosa. No, son lo mismo. Solamente es un carajo todo. Lo único que le importa es a ver si le dijiste a fulano de tal para que le diga al diputado, a ver si me pueden meter en el coso. No, le dijiste al juez de... ¿Me entendés? Es eso, no es otra cosa. Siempre lo mismo. ¿Qué reforma quieren hacer? No hay reforma acá. La reforma tiene que ser acá. ¿Qué reforma? ¿Hay alguna ley que pueda solucionar esto? No hay ninguna ley. Las leyes ya están, las leyes. Son los tipos. No damos abasto, a nosotros nos dejan solos, dicen los fiscales, no tenemos insumo y qué sé yo. Jodete, pelotudo, pedilo, protestá, hacé algo, hacé un escrito, júntense, no lo hagan una vez, háganlo 100 veces si no le dan bolilla. Si el problema de ustedes es que no tienen papel carbónico, pídanlo. Porque hay un grupo de fiscales se juntaron y como lo estaban insultando porque no hacen nada o hacen las cosas mal o no se les cae una sola idea, entonces dijeron, no, lo que pasa es que a nosotros nos dejan solo con un montón de causas. Que es la primera vez, siempre pasó lo mismo, hermano, siempre pasó lo mismo. Y siempre se callaron la boca. Y cuando levantaron la voz, lo hicieron tímidamente. No, así las cosas no se hacen. Así las cosas no se hacen. Sin embargo, Richard, tenemos un nuevo ministro de Justicia. Tenemos un nuevo ministro de Justicia que justamente para estas cosas no hace nada. Lo único que hace este ministro de Justicia es tener una carga personal. ¿Por qué? Porque las cosas personales se quedan personales, son privadas. Pero en este caso no, porque se hizo pública. A tal punto se hizo público que le mataron al papá. Pero lo que pasa es que al papá se lo mató la mamá. Y el papá, cuando lo mató la mamá, era el gobernador de Río Negro. ¡Qué historia! ¿Me entiende? Lo de Soria. Entonces no es que uno se agarre con Soria. No, es que fue un hecho público, de interés público, matar a un gobernador y que sea por un asunto familiar que trasciende, que se haga un juicio público. Pero escuchame una cosa. Pero no es muy complejo esto, Richard. Sí, porque esto es muy amplio. Necesitamos, ¿sabes qué? Un espacio más reducido. ¿Desarmadero? Vamos al desarmadero. Vamos.
hace un par de sábados, que es del caso de la muerte del gobernador recién electo en ese momento. 21 días Carlos Soria. Carlos llevaba Soria, como que gobernador. acá lo tenemos, déjame ver un poquito esta fotografía antes de A mostrársela ver. al público. Sí, acá lo tenemos junto con su mujer. Sí, yo te vi. Susana Freidós. Susana Freidós era su mujer, se conocían de estudiantes de hace muchísimos años. Ella, nada, una mujer de la sociedad, se podría decir, de una clase, se fue haciendo, una clase media alta, una cosa así. Él, toda la vida, una carrera política. Personalmente nos enteramos a propósito de su muerte y quienes, los periodistas que lo conocían, sabían que era, digamos, lo que se dice, un picaflor. Un Era picaflor en lo personal, pero era un tipo de Pero alto perfil, Richard. Alto perfil, muy Había alto perfil, sido- muy alto perfil. Había sido jefe de la CIDE, Como político tenía sus cosas a favor y sus cosas en contra. había sido ministro de Seguridad, o sea, tenía una carrera de alto vuelo. Tuvo una CIDE, Claro, fue el número uno. se hizo de muchos secretos y no hizo como otro que después empezó a escribir notas. No. Lo que vamos a de contar y lo vivos que estamos estamos hablando, llenos. Escúchame, se van a cumplir pronto 10 años, el 31 de diciembre de 2011. Sí, contámelo a mí, dale, contámelo a mí. Cena de Año Nuevo ¿Qué es? en la chacra de General Roca de la familia Soria. Carlos Soria, recién electo gobernador, con la bendición de Cristina Kirchner, Sí. se estaba por ir a Viedma a vivir y Susana Freidós, su esposa, sospechaba que se iba a vivir a Viedma para estar lejos de ella Y para poder hacer cositas. y tenía, parece, algún amante. Cuentan en el expediente que 9 días antes de este 31 de diciembre ella le encuentra en el celular un mensaje enviado a un número desconocido donde le decía: pese a todo te sigo amando. Le decía Soria, supuestamente, a una mujer. Ella estaba en este clima. Llega la noche de Año Nuevo, horas antes de que lleguen los invitados, Carlos Soria se pone a colgar un llavero en la pared, Sí. Richard. Una herradura Una herradura que en le la habían pared. regalado, a él Sí. le gustaba mucho, se pone a colgarla, ella va y le dice: Carlos, es una porquería eso, sacalo de ahí. Sí, le empieza a buscar roña. Y empiezan a Empieza discutir. a buscar roña, ahí está el tema de la herradura y después vendrán otros. Después de ahí empiezan a llegar los invitados. Martín Soria, el actual ministro de Justicia, lleva un pernil para Un compartir, pernil, rico pernil. para cortar. Y Carlos Soria, el gringo, dice: bueno, yo agarro el cuchillo y yo reparto, yo corto y reparto las porciones. Y ahí Susana Freidós le dice: escuchame, estás cortando demasiado grueso, no sabes cortar el Sí, pernil. pero de mala manera, dice, está cortando mal el pernil, ¿cómo vas a cortar el pernil tan grueso y qué sé yo? Y el otro la mira como diciendo, pero ¿de dónde estás? ¿Por qué? ¿A dónde? ¿De qué? ¿A cuento de qué viene esto? El hombre, un experto cortador de pernil. Dicen los podríamos testigos decir. que son los hijos de Soria, que tiró el cuchillo Soria y se empezó a hinchar, como quien dice, en la Sí, discusión. ya, una, otra, pará un poco. A todo esto, las horas iban pasando y también iba pasando las botellas de alcohol. champán. De champán. Obviamente- La señora tomaba vino blanco. Ella tomaba vino blanco. Vino habitualmente. blanco, habitualmente tomaba vino blanco, bueno, también tomaba Las un poco nueras de- dijeron al expediente: esa noche ella tomó, se le soltó la lengua, como solía pasar, pero tampoco estaba fuera de sí. Contaron las nueras. Lo cierto es que otros dicen tomó mucho. Sí, Llega la- estaban ahí. Incluso llega la hora del brindis. los defensores quisieron tomarse de eso. Perdón por el término tomar, pero no está dicho en doble sentido. Quisieron utilizar la posibilidad de que haya tomado de más para zafar de responsabilidad por un tema de casi inimputabilidad o emoción violenta. Sí, la buscaron por todos lados. La buscaron por todos lados porque había que zafarla como sea. Ella Dale. llega a la hora del brindis, Carlos hora. Soria brinda con todo el mundo, Richard, pero según dirían los hijos, no con Susana, no con su esposa, y a ella eso le molestó. Después empieza el karaoke, ponen música, Soria agarra el micrófono, canta una canción de Cacho Castaña, y ella, dicen los testigos, le empieza a gritar: vos siempre haces los mismos papelones, siempre cantás lo mismo, sos insoportable. Cuentan que él dejó el micrófono y se tiró a la pileta. ¿Para qué? Y ahí se armó otra con la pileta. ¿Por qué? Porque las nietas de Soria vieron al abuelo, se tiraba al agua. Y la piba Le dice: papá, ¿me puedo tirar? Y- No, está fresco, vos no te podés tirar al agua. pero, nene. Susana Freidós dice: pero vos te das cuenta, te tirás al agua. Después las nenas se quieren tirar al agua. Todo un No era conflicto. un buen ambiente, No. no había buen ambiente en ese fin de año. Pero se fueron todos de la casa, se quedó solamente una de las hijas mujeres.
Sí, Se queda que es ahora la actual intendenta. la actual intendenta de Roca, De Roca. María Eugenia, María Eugenia, se queda claro. ahí, se queda a dormir con el Fue novio, diputada. lava, kirchnerista. lava los platos con Susana, dice mi mamá estaba normal, pero en un momento deja la bandeja, se va a la habitación con mi papá, yo me voy a la otra habitación, hasta que escucho unos gritos, Sí. me voy a ir, no te banco más, pero andate, pero ¿cómo te vas a ir? Y un disparo Y un disparo. en la habitación matrimonial. La hija dice, corro, voy a la habitación, me encuentro con mamá con un arma en la mano, revólver calibre 38, y papá en la cama, tapado con la sábana hasta acá. Esto los peritos lo contaron porque dicen, él no atinó a resistirse. Dicen, la sábana estaba tensa, el hombre estaba, lisa, sí, estaba desnudo, tapado y ya acostado. y el tiro en el pómulo. Y un tiro en el pómulo. Hay una diferencia, me parece que haber leído que el arma quedó al costado del cuerpo. Sí, ella lo tira de- después. Claro, La tira y así costado la del ve cuerpo de La hija, Soria. que llama a Martín Soria, al ministro de Justicia Al de la actual Nación ministro de actual. Justicia, claro, hermano mayor. Claro, que él llega y después le cuenta a la justicia, en el juicio oral y público, como decía, Claro, estamos contando algo que pasó en una un cosa juicio. es público. Claro, no, dice, ¿por yo qué lo llegué hace? Porque ustedes son antikirchneristas. No, 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 no. Es porque un es- hecho público. y un hecho relevante. Relevante y que, bueno, ocurrió, mataron al gobernador de Río Negro. Richard Martín Soria dice, yo llego, estaba mi mamá en el baño, tenía la mirada de un perro que acaba de morder, así la describió, y yo le grité, ¿qué hiciste, hija de puta? El ministro Sí, del el actual ministro de la ministro, madre. a la madre. Porque la carrera política del actual ministro de Justicia fue cimentada por el padre. Claro. O sea, sin el padre, Carlos Soria, el hijo no hubiese llegado tal vez a las alturas donde llegó. Porque antes había sido intendente de Roca, Seguro. el hijo. Sí, lo era en ese momento. Lo era en ese momento, de hecho Y era en ese momento. A Soria Este, dicen que Carlos Soria todavía estaba consciente cuando lo ve su hijo, pero ya no había nada para hacer. no había nada para hacer. Un tiro Bueno, y disparado muy cerca. antes de entrar en el tema legal, porque todo esto se resolvió legalmente de una manera que para muchos fue injusta. Para los fiscales, de hecho. Para los fiscales fue injusta cómo se resolvió este caso. Antes de eso te decía, vamos a ver la crónica del momento. Porque vos estabas en Clarín, pero Sí. yo ya para la época de la muerte de... ¿Tú estabas acá? Sí, yo estaba 2011, acá. fin de 2011, 2011, sí, yo vine acá en el 2000, fin del 2006, 2007, sí, ya estaba acá. Pero bueno, atenti. Fue un crimen me imagino lo conmocionante. que habrá sido en Clarín. Y bueno, Me imagino, y acá también. Era un enviados especial en pleno pim, año pum, nuevo, pam. Richard. Claro, en pleno año nuevo, sí, otra Era un vez. crimen de la clase alta este. Este es un crimen de la clase alta que está contado en Crímenes Sorprendentes de la Clase Alta, que el libro que traje hace 2 semanas y que hoy me olvidé. Soy un boludo. Que lo busque en la Este, librería. Pero sí. digo, fue un hecho, el país no hablaba de otra cosa. Habían matado al gobernador recién electo, su esposa, delante Ahí está. de parte de su familia, ese es el ministro de Justicia, y hay una crónica en la época. Vamos a la crónica de la época, dale. Vamos a verla. Una muerte que une dos extremos. Ocurrió durante un momento privadísimo, pero el muerto es el hombre más expuesto de Río Negro. El expediente está todavía sin calificación. Que la carátula de la causa no determina nada. Por ahora es investigación de muerte, pero todavía no tengo físicamente la causa. La mujer del gobernador está choqueada y sedada. Había en el momento del hecho solamente 2 personas en la habitación, el doctor Soria y su esposa. Se está investigando a la esposa. Carlos Soria, primer gobernador peronista desde la vuelta a la democracia en Río Negro, fue sepultado rápido y sin velorio. La muerte fue a las 4:47 del 1 de enero. Había terminado la reunión familiar. En la habitación estaban Soria y su mujer, Susana Freidos. Una posible discusión fuerte del matrimonio está dentro de las hipótesis. Esta es una cuestión doméstica desde el punto de vista de que hubo una discusión familiar y que ocurrió en un recinto o en el dormitorio donde se encontraban solamente el señor gobernador y su esposa. Pero no podemos hacer ninguna calificación por el momento porque, como dije antes, no contamos con las pruebas.
Bueno, esta es la crónica inicial. Sí, pero las viste, pruebas están. la precaución con la que hablan Sí, todos. sí, Como decís, sí, siempre sí. vos te voy a robar algo que me enseñaste vos, pero si esto hubiera pasado en otro lado, era acá la asesina, pero como era el gobernador la víctima, su esposa la sospechosa, dicen, bueno, estamos investigando. Era un crimen a puerta cerrada, una habitación donde solo estaban Había ellos dos. Uno está muerto, el otro tenía el arma. No había mucha 2 más 2, sospecha. 4. Y de hecho fue así. Ella le disparó a él. Pero cuando van a juicio, tienen que ir a pelear que no le den perpetua, porque ella era la esposa de la víctima, homicidio agravado por el vínculo, no tenía otro castigo posible que la perpetua. Entonces empiezan a buscarle la vuelta para que la perpetua no sea perpetua. Y ahí es donde empiezan a ir a declarar los hijos y empiezan a plantear una situación de esto, era una pareja que estaba rota ya. Señor juez, en la habitación estaban solamente el marido y la mujer. Sí, Usted sabe que el marido resultó muerto de un tiro. sí. Un tiro de un arma que él tenía en su mesita de luz, en el cajón de su mesita de Estaba luz. registrada legalmente, no hay duda sobre el arma. Ustedes lo vieron, señores del jurado. Bien, fantástico. Entonces, no había otra persona en el lugar. De hecho, la propia hija lo constata. Cuando entra en la habitación, encuentra a su madre y encuentra el arma con el cual se cometió el crimen. Además, de acuerdo a los antecedentes que venimos desarrollando durante el juicio, señor juez, su señoría no te voy a decir nunca No. en la vida. No. Y señores del jurado que no están acá, están allá. Y bueno, uno se puede equivocar. Esto es una improvisación. Señores del jurado, ustedes habrán visto que fue un increyendo. Es decir, Una noche violenta. una noche violenta, pero por parte de la mujer, no del varón, no del señor gobernador. Él no estaba violento. Es más, se podría decir por diversos testimonios que estaba alegre, que estaba disfrutando no solamente que el hecho de ser gobernador después de tantos años de que el peronismo fuera relegado en esa función, sino la proximidad del acto eleccionario en el cual fue declarado triunfante, triunfador. Y obvio, señores del jurado, ¿me siguen? Yo apelo a su sentido común. Esto es sentido común. La mujer le tenía bronca. En ese momento, perdón, ustedes me van a decir, le tenía bronca desde hace mucho tiempo. En ese momento le tenía bronca. ¿Qué es lo que ustedes deben juzgar, señores del jurado? Lo que deben juzgar es lo que ocurrió y el estado mental de los intervinientes en el momento del crimen. ¿Se entiende? En el momento del crimen. En el momento del crimen, ella venía con un increyendo de agresividad hacia él. Ustedes me van a decir, tomó. Bueno, aquí tengo, señores del jurado, ustedes lo habrán visto durante el juicio. Aquí esto está vacío, que lo parió. La pericia, No, la pericia. Lo que pasa es que esto es una improvisación. Acá Acá está la pericia. Ustedes vieron que lo que tomó no era suficiente como para que perdiera los estribos o digamos que se tratara de una mujer en ese momento beoda. De ninguna manera. De ninguna manera. Estaba en perfecto uso de sus facultades mentales. Podía distinguir bien entre el bien y el mal, podía distinguir entre lo que iba a hacer, de hecho lo que hizo era disvalioso. Vamos a traducirle ese término a los señores del jurado, que era contra la ley, que era antijurídico y que también, señores del jurado, si me permiten, que era culpable. En consecuencia, frente a esta situación, no hay otra resolución, conclusión posible que un veredicto de culpabilidad. Que en este caso, por ser la mujer la que comete el homicidio contra el marido, conlleva una sola pena, que el señor juez les habrá explicado en las instrucciones correspondientes. La pena es de prisión perpetua. Gracias, señora del jurado. Espero su veredicto en este sentido. Richard, sentate vos, porque Si la vamos a hacer, la hacemos si la vamos a bien. hacer, la vamos a hacer completa. La señora Freidós, de la cual la Fiscalía acaba de hablar, era una madre amorosa que crió a sus 4 hijos, que relegó
todos sus impulsos personales, su vocación de servicio hacia otros, para servir a la carrera de un hombre, de Carlos Soria. Pero este hombre la estaba dejando a un costado. Estaba olvidándose de ella como mujer. La trataba como un mueble, dijeron acá en este juicio que venimos desarrollando. ¿Y qué ocurrió? Ella se vio frustrada en esta situación cuando estaba a punto de llegar a lo que aspiró toda la vida. Protesto, ser la los primera muebles no dama. disparan. Ella quería ser la primera dama y él la estaba dejando de lado. Ella quiso pedir ayuda, quiso ir a un psicólogo. ¿Y qué ocurrió, señor juez, con ese psicólogo? Carlos Soria le dijo, no vayas al psicólogo porque yo soy un hombre público y vas a revelar algunos secretos de nuestra intimidad. La relación entre estas dos personas que planteaba el fiscal ya estaba rota de hecho, ya no existía, no había vínculo. Ese vínculo que pide la ley para castigar a alguien con perpetua estaba desaparecido. Y por eso es que no se debe aplicar esa figura de homicidio agravado por el vínculo, sino que hay que pensar que esto fue un homicidio con circunstancias extraordinarias de atenuación. No hay que darle prisión perpetua, señores miembros del jurado, hay que darle una pena como la que se le da a los culpables del homicidio simple, de 8 a 25 años. Réplica, señores del jurado. Lo que acaban de escuchar ustedes por parte de la defensa no es más que consagrar el derecho del rico sobre el pobre. ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué pasó, che? ¿Qué Cuando pasó? vamos al final de la historia, ¿Qué pasó? cuando vamos al ¿Qué final de la pasó? historia, ¿qué dijeron en el juicio? 3 jueces, una mujer y 2 varones, si mal no Una recuerdo. mujer, claro. Carlos Gauna Krueger es uno de los hombres, Fernando Sánchez Freites el otro hombre, y la mujer es María García Balduino. No me digas nada, no me digas nada. ¿Cómo votaron? 2 hombres, una mujer. Sí, Ya sé cómo votaron. ¿cómo votaron? Los 2 hombres a favor de la mujer y la mujer en contra de la mujer. La mujer en contra de la mujer, sí, es correcto. Los 2 hombres la favorecieron a Susana Freidós porque dijeron, tiene razón la defensa, esto fue un homicidio con circunstancias extraordinarias de atenuación. Vamos a No le aclarar al vamos a dar público. perpetua. Escúchame, vamos a aclarar al público. una cosa. Acláralo, por favor. Nos vamos a aclarar al público. Acá tenemos un código penal, de la editorial, nunca se olvide, la mejor del país. Bueno, el artículo 80, en el inciso primero, tiene el homicidio agravado por el vínculo. Claro. ¿Sí? Homicidio agravado por el vínculo, el que mata a ascendiente, descendiente, cónyuge, sabiendo que lo son, o a familiar, o a persona con la cual tuvo relación de convivencia, pareja, etcétera. Pero Ahora acá, se acá amplió. encaja perfecto, Acá claro. encaja perfecto porque estamos hablando de cónyuge con papel, 4 y toda la hijos, mano, no hay 4 ninguna hijos, duda. ninguna duda. Muy bien. La única pena es la perpetua. Pero al final, en ese artículo también está el homicidio por envenenamiento, el homicidio por precio o promesa remuneratoria, o sea, el que le paga A un para sicario a un para que mate, sicario. claro. Hay una serie de agravantes del homicidio, el que mata para ocultar lo que hizo, etc. Pero al final de todos los incisos hay un parrafito que tiene más de 80 años. Ese párrafo tiene más de 80 años. ¿Qué dice así? Contanos. En el caso de que un cónyuge, porque ellos hablan así con esas palabras, cónyuge, Cónyuge, es sí. como el Código Civil cuando hablaba de fundo, los fundos, una cosa tremenda. El lenguaje, el día que... Bueno, decía así, el cónyuge que mata a otro cónyuge, existiendo circunstancias extraordinarias de atenuación que no define Claro, porque cuáles son las circunstancias. ¿Hay un listado? No hay nada. Dice circunstancias extraordinarias de atenuación. No hay nada. Hay una creación, una forma de decir. Hay una especie de evolución en la jurisprudencia porque los jueces se rompían la cabeza para ver cómo hago para zafar a este tipo que después de todo es tan varón como yo y mató a la mujer, cosa que yo en algún momento también lo voy a hacer con la mía. Entonces, Esa era la idea, decís. ¿cómo hago? Y obviamente, De hecho, ha pasado, Richard. una justicia recontra machista donde la mayoría de los tipos, de los jueces son jueces.
no son juezas. Yo recuerdo un Bueno. caso en La Plata, Sí. el caso Crespo. Sí. Ah, el caso Crespo. ¿Te acordás? Donde Sí, de supuestamente, Escamochero. claro, supuestamente la sí, mujer, más supuestamente la mujer, Sí, supuestamente, sí, 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 sí. lo engañaba, tenía otras parejas Sí, a sí, su sí, marido, sí, sí. supuestamente los hijos no eran de él, Sí, eran de sí, otros sí, es lo amantes. que le decía. Él la asesina Sí. y los jueces dicen, bueno, pero esta mujer lo engañaba, Sí. tenía otras Él relaciones. también la engañaba, pero eso no lo tuvieron Eso no en lo tuvieron cuenta, en porque cuenta. son varones, Y son con varones. esa excusa no le dieron Lo de la perpetua. perspectiva de género es es decir, en eso tendrían que hacer hincapié todos estos Totalmente. organismos del Estado que están al pedo completamente, que no se sabe qué hacen. Esos organismos intermedios, ¿viste? Que no se sabe, Sí, la como Secretaría de la Secretaría Subsecretaría. de esto, de lo otro. Bueno, muy bien. Y la Defensoría del Público, no del pueblo, nos debería dar una medalla Por a supuesto. nosotros, pero no nos la va a dar nunca, a pesar de que tenemos algún conocido ahí que ya dejó de serla. Bueno, ¿Qué pasa con este parrafito? Entonces, ¿qué pasa con este párrafo? En este caso, no ¿lo se puedo- explica circunstancias extraordinarias de atenuación. Sirve para que vos lo interpretes como se te canta. Y bueno, es como dijo el Bueno. señor defensor. Mirá, te voy a leer Y bueno. un textual de los argumentos de los jueces. A ver. Esto era un caso de infierno de celos padecidos por la imputada. La Pero a ver. existencia inmediata de arrepentimiento que ¡Alto! tuvo ella y un episodio depresivo posterior marca que ella estaba en un infierno. Acá existía una presunción fundada de engaño sentimental. Presunción, dame la lista de amantes de Soria. ¿Dónde está la lista de amantes? Y te voy a decir no algo tenía más. la lista de amantes. Y No hay lista de amantes. El débito marital ya estaba fracturado. Bueno, eso es una cosa. De hecho, porque pero no está- eso no es causa de que vos mate al otro. Bueno, por acá parece que sí. Bueno, para estos dos sí. Sin embargo, ustedes siempre fíjense en la disidencia. En la disidencia. Vos no te olvides que grandes fallos, en este tribunal es un tribunal inferior. Un tribunal superior, como la Corte Suprema, a veces falló 5-3 Claro. o 4-2, depende de la constitución que tenía en ese momento. Fíjate en los que están en desacuerdo. Generalmente los que están en desacuerdo tienen bastante criterio, generalmente. Bueno, ¿qué dijo la única mujer que se opuso a la opinión machista y autoritaria de esos dos jueces? ¿Qué es lo que dijo? Dijo, esta mujer no solamente estaba en uso de sus facultades, no solamente no tenía, eran celos ficticios que se creaba, porque el tema es que no podía vivir sin él. Claro. Y él era político y tenía 300 millones de reuniones. Una cosa es a los 20 años y otra cosa es a los 60. A los 60 vos querés estar acurrucado con la mantita en la rodilla. Y lo más importante que dijo, no solamente estaba en uso de sus facultades mentales, sino que la acción que cometió, dijo la jueza, fue con alevosía. Claro, vos mata Le a un disparó hombre a un tipo que indefenso. no se podía defender, metido en la camita, así. con la Entonces, ¿qué sábana. dijo? Yo voto por la prisión perpetua. Que era la lógica. Era la lógica, no había otra. Porque me imagino si esto hubiera sido al revés. Salvo Si Soria para hubiera esto. matado a Frey II y un juez hubiera dicho, no, hay que tirarle un centro porque Sí. él padecía un infierno de celos, lo estaríamos matando por machista. Pero Esto es lo va bien. mismo. Esto es lo mismo. O Esto sea, es lo mismo, una mujer exactamente. que mata a un hombre Pero y además hay no está jueces que la probado. justifican por los Pero celos. no está probado. Los jueces se basaron en una cosa que no está probada. Ellos no dicen que hablan por la sentencia y por lo que está en el expediente, que Sí. lo que está en el expediente no existe. Seguro. Lo que está en el expediente son presunciones. No hay nada más. O sea, no presunciones. No son presunciones. Son chimentos. Tal cual. ¿Y sabés Ahora, qué? que el tipo lo hiciera, probalo. Para Totalmente. eso estás. Seguro. Para eso está la justicia, si Hay- todo el mundo lo sabía. Bueno, fantástico, pero todo el mundo va a juzgar al café, no va a juzgar a los tribunales. Vos sabés que la Fiscalía tiene un argumento que para mí es extraordinario, valga la redundancia. Dice, si todos sabían que ellos se peleaban todo el tiempo, que él supuestamente era infiel, entonces, ¿dónde está la circunstancia extraordinaria? Si lo que ocurrió era lo ordinario esa noche. Si todo el tiempo se claro. peleaban, si ella todo el tiempo Claro, lo celaba, si ella todo el claro, tiempo lo perseguía y lo claro. acusaba de tener amantes. Pero ¿Qué fue lo bueno, distinto de era- esa noche como para justificarla y darle, como hizo la justicia, 18 años de prisión, de los cuales pasó en la cárcel menos de 7, porque el año pasado Sí, le dieron la porque domiciliaria. le dieron la domiciliaria, señora. Escuchame una cosa. Muerto rey, viva el rey. El tema ya no era la memoria de Soria padre.
El asunto era no destruir la carrera del hijo, que era el intendente de Roca y que ahora es el ministro de Justicia de la Nación, que está impulsando y logrando que todos los condenados o procesados por corrupción kirchneristas salgan de la cárcel. Lo está logrando. Entonces, el tema era ese. No, que en sobreviviera la carrera política. Era sostener esa carrera política, que iba en una sola dirección, igual que la hermana. La hermana, sí, hoy es claramente. Fíjate que esto lo apelaron hasta llegar a la Corte Suprema de Río Negro. Nos están echando. Y le cerraron Nos están el echando camino. porque el jurado se fue. ¿Sí? No, dicen que no, que el jurado todavía ¿Sigue está. ahí? Lo que pasa es que le quieren vender cosas al jurado. Viste que ahora, dentro de poco en los tribunales Va a haber van a banners de permitir, publicidad. y van a entrar los pochocleros y todo eso. Dios mío. Corte y volvemos. Bueno, muy bien. Escuchame una cosa. Dime. Hay un tema que va a tener una novedad la próxima semana, un caso importante, que es las circunstancias, de esclarecer las circunstancias de la muerte de Diego Armando Maradona. Así es, Richard, porque lo que está pautado es que la Junta Médica, que viene trabajando hace más de un mes en tratar de llegar a un peritaje definitivo sobre cómo murió Diego, si se pudo haber evitado la muerte de Maradona, si el tratamiento que le daban era el adecuado, tiene que entregar esta semana que empieza el lunes la decisión final, el informe definitivo para los fiscales que investigan la muerte de Diego. ¿Podría demorarse esta entrega? ¿Sabes por qué? Porque hay un aperito que está de vacaciones, un aperito de parte, y no la encuentra para firmar el informe. Pero me dicen que el informe está listo. A partir de que los fiscales reciban el informe, van a avanzar eventualmente en nuevas imputaciones, en llamados a indagatoria y eventualmente en detenciones, porque como venimos hablando acá en Cámara ¿Habrá de Crimen, detenciones? Y es que se está hablando de usar la figura del homicidio simple con dolo eventual, que se castiga con 8 a 25 años y es detenible. Sí. Lo que pasa es que hasta ahora hay 7... No, todo es opinable, pero y todo es opinable, no, Richard. Sí, Sabés que incluso me decían, el problema que tenemos es si puede haber una participación secundaria en esa figura. O la otra duda es, ¿podemos acusar a algunos por homicidio culposo, o sea, por accidental, y a otros por homicidio simple con dolo eventual, con el mismo hecho? Son las dudas que tienen en este momento. Son dudas jurídicas, son dudas de andar a los libros y empezar a ver. No se puede ser partícipe de la negligencia del otro, la negligencia propia. Esa es la gran cuestión. Yo no puedo participar del boludeo. Si uno es boludo, es boludo. Si no serían dos boludos, es una cosa diferente. Claro. Pero así partícipe de un boludo no se puede ser. Claro, acá el tema es, tenés a Leopoldo Luque. Vamos a traducir, es una palabra tan porteña, tan argentina, que no debería ser considerada de ninguna manera. Pero yo quiero decir lo siguiente, sería la traducción más vulgar posible de negligente. No se puede ser dos negligentes, y puede haber dos negligentes. Sí, 10 puede haber. Pero sí, pero participar de la negligencia del otro, ¿cómo hago yo para participar de un tipo que cometió un acto imprudente? No se puede. En cambio, si no hablamos de negligencia, hablamos de intención, sí yo puedo participar de la intención del otro. Por ejemplo, el Campana con relación al tipo que entra a robar un comercio, por ejemplo. Claro. Uno entra a robar con el arma y el otro es partícipe porque Ahora, el tema de acá es si hubo un plan. Si hubo un plan, acá hay intención. No se puede tener un plan de boludeo general. No se puede. Claro, en ese sentido, Richard, imprudencia, ayer declararon en la causa los 4 guardias penitenciarios. Los 4 guardias penitenciarios que hacían de seguridad privada de Diego. A Maradona le habían puesto... Guardias penitenciarios. Sí, guardias en actividad, agentes del Servicio Penitenciario Federal. De ellos, ¿motivos? Lo recomendó una empresa que vende bebidas energéticas, que está vinculada a Víctor Stinfale, es la que los habría convocado para que le hagan la seguridad a Diego. Claro, todo eso. ¿Qué pasa con todo esto tan raro que, por supuesto, además está decir, vos no le pones a un tipo a cuidarlo, a un guardia penitenciario, si tu objetivo es cuidarlo del exterior? Vos lo que querés es que no se escape. Bueno, esto es lo que están viendo los fiscales. Y también querés que alguien te avise lo que hacen. Y fíjate esto, ayer declaran
los 4 guardias. Sí. Y uno dice, yo tenía la orden en la última semana de vida de Maradona, Sí. en noviembre del año pasado, Sí. todos los días llamar a este número y hacer un parte, decir, bueno, hoy Diego hizo esto, estuvo con este, la salud estaba así, asá. ¿Y a quién le dijeron? ¿A quién llamaron? A Matías Morla, Oh, que es el representante de Diego, el hombre que está diciendo yo con la muerte no tengo nada que ver, yo le manejaba los no, intereses pero eso económicos. no sé. ¿Habló en tribunales? ¿Declaró en tribunales? Morla, todavía Sí. no lo han citado. El tema No lo es. citaron. Ahora, a no, partir porque de parece esto, que solamente habla. Bueno, no importa. a ver si lo Dale. imputan. Digo, no está imputado Matías Morla, no está imputado Maxi Pomar. No, cuñado no, de Morla, ninguna manera. pero no. alguna especulación a partir de las declaraciones Imputado de ayer. legalmente, no. No, era. ¿Avanzarán sobre ello? ¿La justicia les reprochará algo? Y ¿Qué sé yo? a partir de la semana que viene entrenan a la Junta Médica. La semana siguiente quizás hay que esperar alguna novedad Vamos muy a ver fuerte cómo en esta hace. causa. Sí, ¿no? ¿Vos decís que va a venir muy fuerte? Y Vamos a ver lo que hacen los fiscales, porque Se habla de los detenciones, libros están ¿no? ahí. El tema es si se ponen a estudiar. No. Y es así. Bueno, hacemos una. Yo acá tengo. Pero no. Con los femicidios se portaron mal, así que no se lo voy a decir en esta edición. Vamos a un corte. Bueno, muy bien. Acá estamos en pantalla, lo que se llama pantalla partida. pantalla partida. ¿Cómo es? Y nos tenemos que ir. Y sí, no queda más tiempo. Nos tenemos que ir, son 16:30. Bueno, tenemos los puños llenos de verdades, pero para la semana que viene. Me parece muy bien. Ci vediamo fra una settimana. Arrivederci. Arrivederci.